Ok, bienvenidos a la Iglesia de la Nube. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y gracias por venir hoy en nuestro estudio. Vamos a estudiar hoy acerca de la oración del pecador. La oración del pecador, porque hay muchos hoy en día que enseñan que la salvación es por medio de repetir algo. Enseñan que la salvación es por una oración. Pero es cierto, la Biblia enseña así. ¿Somos salvos por orar o somos salvos por confiar? ¿Cuál es la diferencia? Uno enseña que somos salvos por los labios, por lo que hagamos por la boca o por lo que digamos, mejor decir. Pero según la palabra de Dios, la salvación no es así. No es por decir algo o pronunciar algo. Es por confiar del corazón. Somos salvos por fe, no por hablar de la boca. Es importante. Entonces, había algún tiempo, algunos años, escribí un libro que se llama La herejía de la oración del pecador. Y muestro que hay una herejía grande hoy, en que muchos cristianos enseñan que uno puede ser salvo por una oración. Pero oiga bien, nosotros podemos ser salvos cuando oramos o cuando oremos. Pero nunca, no podemos ser salvos por la oración. Oiga muy bien lo que digo. Es decir, la oración nos salva, Cristo salva. Y podemos orar cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador. Pero lo que salva no es la oración que hemos dicho. Lo que salva es la fe. Mi papi fue salvo cuando él oró, pero la oración no le salvó. Fue salvo por la fe. Vamos a hablar de esto hoy, pero primeramente quiero mostrar dónde estamos nosotros ahora mismo, según la palabra de Dios. Es muy importante entender dónde estamos en la Biblia. Aquí tenemos a Adán, el primer hombre. Después de Adán había un hombre que se llamaba Moisés. Moisés. Lleva un acento, pero no sé dónde. Moisés. Entonces lo voy a dejar. Ok. Con Moisés empezó la ley. Y después vino el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ya viene la lluvia. Wow, trueno. Después de Cristo empezó lo que se llama el tiempo de la iglesia, en que vivimos nosotros hoy en día. Después de este tiempo viene el rapto, cuando Cristo va a llevar fuera a todos nosotros. Aquí es el tiempo de la tribulación. Después regresará el Señor a Armagedón y gobernará por 1000 años en el milenio, como dice la palabra de Dios. Ok, entonces, qué importante es saber dónde estamos ahora mismo. ¿Vivimos aquí, abajo de la ley? No. ¿Vivimos acá en la tribulación? No. ¿Estamos ahora mismo en el reino de Dios, en el milenio? No. Nosotros vivimos ahora en este tiempo de la iglesia, casi al fin de la iglesia. Cuando viene el rapto, estamos muy cerca al rapto, en que vamos a salir de este mundo. Estamos en los últimos días. ¿Y qué tal? La Biblia nos dice que en este tiempo, en los últimos días, es un tiempo de apostasía. Ven conmigo, 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. 2 de Tesalonicenses 2:3 nos explica algo importante. Dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. La apostasía. Según la palabra de Dios, apostasía vendrá en los últimos tiempos. Pues ya estamos en estos últimos tiempos, entonces ya estamos en el tiempo de apostasía. En este tiempo, muchos que dicen que son cristianos van a caer y apartar de las enseñanzas sanas de la palabra de Dios. Y hemos visto en los últimos 100 o 200 años muchas religiones falsas que dicen que son cristianos, que han apartado de la fe de la palabra de Dios, como los testigos de Jehová, como los mormones y otros
como los séptimo día adventistas. No, también sí, porque ellos quieren vivir bajo la ley y no estamos. Hay que buscar Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley. Ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces hay mucha apostasía en el mundo de hoy. Mire, primero de Timoteo, capítulo 4, nos enseña algo que pasará en los últimos tiempos o en los últimos días. Primero de Timoteo 4, 1 y 2 dice, empero el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos o últimos días, algunos apostatarán de la fe. Oiga bien, escuchando a espíritus engañadores y ¿qué? Doctrinas de demonios. Hoy en día tenemos espíritus malvados, espíritus inmundos, demonios, que están empezando a predicar sus propias doctrinas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Pues hoy muchos más de la nueva era están empezando de la nueva era entrar y enseñan cosas como cada uno de vosotros es un Dios mismo, dice. No, yo no soy Dios, hay un Dios, Jesucristo. Y Él tiene tres partes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Un solo Dios con tres partes, pero los demonios quieren cambiar la doctrina de la Biblia. Y dice, versículo 2, y con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia. Hay muchas mentiras predicadas hoy en día de las religiones falsas, aunque que dicen que son cristianos. ¿Por qué? Porque siguen a los, como dice este versículo, espíritus engañadores. En inglés dice seducing spirits. Entonces en inglés dice espíritus seductadores o seductantes, como si fueran de la carne, ¿verdad? Y quisieran no solo engañar, pero hacerlo en una manera que la carne quiere escuchar, como si fuera algo de concupiscencia o algo así. Bueno, vamos a 2 de Timoteo y 3:1. 2 de Timoteo 3:1. Ya vamos a llegar a la enseñanza de esto, pero es importante saber dónde estamos hoy en día. 2 de Timoteo 3:1 y adelante dice, esto también sepas que en los postreros días, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, pues aquí estamos. Aquí está ISIS en todo el mundo, cortando las cabezas de gente que no quieren el Islam, no quieren seguir a los musulmanes. Estamos en tiempos muy peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos y más y más y más. Pero mire lo que dice en versículo 5, teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. A los tales también evita. Debemos evitar a tales personas. ¿Por qué? Porque ellos tienen apariencia. A ver cómo escribe. Apariencia de piedad. Pero la Biblia dice, niega el poder de Dios. O niegan el poder. ¿Qué es el poder? El poder es el Evangelio y es la sangre. Por esto debemos mirar qué es el Evangelio. Vamos a ver. Cada vez que predico quiero mencionar el Evangelio. Pero mire lo que dice aquí. Otra vez, versículo 5. Teniendo la apariencia de piedad. Entonces en los ojos de otros, ellos dicen, son cristianos porque a mí me parece que son cristianos. No, mas negando el poder de ella, a los tales también evita. Debemos evitar la gente que están en la apostasía. Judas. Vamos a Judas 1:4. ¿Qué hacen tales? ¿Qué hacen los malos que son apóstatas? Pues dice, porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación,
Hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan el poder y niegan Jesús. Niegan lo que Jesús hizo. Entonces son malos, pero así viven en el tiempo casi el fin donde estamos nosotros, el fin de la iglesia. ¿Existen los apóstatas hoy en día? Claro que sí, en todos lados. La Biblia dice que son como lobos, rapaces, que buscan a la gente a engañar. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Primero de Corintios 15, 1 al 4, nos enseña lo que es el Evangelio. Tiene 5 partes. Ya sabemos, ¿verdad? Si no has visto, vaya a la iglesiadelanube.com, busca donde dice sermones pasados y busque donde dice el Evangelio. Y debe ver este video que enseña lo que es el Evangelio. El Evangelio es Cristo murió. Murió el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Murió por nuestros pecados. Gracias a Dios. Murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Y gracias a Dios resucitó al tercer día según las Escrituras. Así es el Evangelio. Y ve que el Evangelio todo es lo que Él hizo por nosotros. No podemos ser salvos por lo que hagamos. Somos salvos todo por lo que Él hizo en la cruz. Él hizo todo, no podemos hacer nada. Y lo que Dios demanda es fe, porque solo podemos ser salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a este versículo, Efesios 2, 8, 9. Porque es importante saber que la salvación viene por medio de Cristo y lo que Él hizo. Pero estos apóstatas, los malos que siguen las doctrinas de demonios, ellos enseñan la salvación es por hacer algo. Entonces ellos dicen que la salvación es por sus obras. Pero esto no es como ser salvo. Es por la obra expiatoria de Cristo. ¿Somos salvos por nuestras obras, por lo que nosotros hagamos? ¿O somos salvos por la obra de Cristo y lo que Él hizo? Claramente de la palabra de Dios somos salvos por la obra eficaz de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros. No podemos ser salvos por lo que hacemos o hagamos. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros. Oiga bien, esto no es de vosotros. Es el don de Dios. Es un don. No por obras. Para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe. Somos salvos por fe. Ahora, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Somos salvos por fe. Entonces, ¿fe en qué? Vamos al libro de Actos o Hechos. Actos o Hechos 15, 7. Aquí Pedro nos dice, al fin de este versículo, mire lo que dice. Que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces, según la palabra de Dios, hay que oír primeramente el Evangelio. Después de oír, tiene que entender. Hemos visto esto a varias semanas pasadas, la predicación sobre la orden de salvación. Hay que ver este video, la iglesiadelanube.com. Hay que oír el Evangelio, entenderlo y después creerlo. Y somos salvos por creer en el Evangelio. Es por fe, es por confiar que somos salvos. No por repetir algo de la boca. Porque la enseñanza de la oración del pecador, vamos a ver, es una enseñanza muy hace poco. Es como 100 o 200 años por lo menos. Es una enseñanza muy, ¿qué es la palabra que busco? Que no es muy antigua, podemos decir. Es una enseñanza muy recién. Es algo que muy poco han predicado. Porque desde el tiempo de Cristo hasta ahora han predicado salvación por fe en el Evangelio.
Pero ahora predican muchos de las apóstatas que salvación es por repetir. Y dicen hay que repetir la oración. Y por repetir puede ser salvo. No, según la palabra de Dios es por arrepentir. Arrepentir. No somos salvos por repetir algo con la boca. Somos salvos por arrepentir. ¿Qué significa? De confiar en lo que hagamos a confiar en lo que Él hizo. Cambiar la mente, cambiar de pensar que somos salvos por obras a confiar en la obra expiatoria de Cristo. Vamos a ver, hemos leído Actos o Hechos 15:7. Vamos a 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4, empezamos en versículo 3. Que es importante que la salvación es por oír, entender y confiar. Es por fe que somos salvos, no por obras. Pero esta enseñanza, la oración del pecador, dice, solo tiene que repetir esa oración y eres salvo. Entonces tiene que hacer algo, según esta enseñanza, para ser salvo. ¿Ve la diferencia? Uno enfoque en el pecador y lo que él hace. El otro enfoque en el Señor y lo que Él hizo. Hay una diferencia entre los dos. 2 de Corintios 4:3 nos dice que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás o Lucifer, ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso, el cual es la imagen de Dios. Entonces el evangelio es como podemos ser salvos. Y somos salvos por ver, entender y creer en el evangelio. No es por repetir una oración. La oración no salva, Cristo salva. ¿Y cómo es que nos salva? Por fe. Dios demanda fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sí, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos por fe, no por los labios. Algo dicho de los labios. Pero hoy en día, esta gente enseña que la salvación no es por el evangelio. No importa el evangelio, dicen. La salvación es por repetir una oración. Y si uno repite la oración, es salvo por lo que dice con la boca. ¿Es cierto esto? Vamos a Mateo, porque aún Cristo dijo así. Mateo 15:8. Este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, boca y labios. Pero lo que dice, mire lo que dice, mas su corazón lejos está de mí. La Biblia dice que la salvación es por fe, pero ¿fe de qué? Del corazón. Hemos visto algunas semanas pasadas en la predicación de cómo invocar al nombre del Señor. Invocar no por la boca, por corazón, porque es el corazón, es por creer de corazón en el evangelio que uno puede ser salvo. No es por solo repetir algo con la boca o con los labios. Ahora mira a Efesios 1:13. Somos salvos por fe, pero tenemos que oír primeramente el evangelio, después creer. Efesios 1:13. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 10:17, así que por la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que oír primeramente el evangelio, después creerlo para ser salvo. Pero los que predican la oración del pecador dicen, no tiene que entender, ni escuchar, ni saber nada del evangelio. Uno puede ser salvo solo por repetir. Ve que eso es antibíblico. Está en contra de lo que hemos visto en la Biblia. Entonces, ¿quién predica esta enseñanza? Los apóstatas. Y mire, aquí vivían los fariseos. Y los fariseos acercaron a Dios con su boca, pero de corazón no creían en Él. Y aquí al fin de la iglesia tenemos los apóstatas, engañados, y quieren acercar a Dios con su boca,
pero niegan el poder, niegan el Evangelio. No son salvos. Vamos entonces, yo quise leer Efesios 1:13. Que dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez la Biblia dice que hay que oír antes de creer. Y es salvación por fe. Mientras que los malos dicen, no, la salvación es por repetir una oración. Uno puede ser salvo cuando ore, pero nadie está salvo por su oración. La oración no salva. Cristo Jesús salva. Esto es que quiero decir. Vamos a Actos o Hechos 28. Actos o Hechos 28. Espero que me entiendan bien. En Actos o Hechos 28, 27, la palabra de Dios dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no vean de sus ojos, oigan de los oídos, entiendan de corazón, oiga bien, de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Puede ser salvo solo por oír, entender y creer de corazón. Salvación es por fe de corazón. Ahora, con todo esto dicho, quiero preguntarle algo. ¿Dónde está en la Biblia la enseñanza que uno puede repetir una oración y puede ser salvo por repetir la oración del pecador? ¿Dónde existe en la palabra de Dios tal versículo que dice somos salvos por repetir algo de la boca? No existe. No está, porque la oración del pecador es una enseñanza moderna. Esa es la palabra que busqué, que no pude hallar. Moderna. Es una enseñanza que dice, uno puede ser salvo por hacer la oración, por decir la oración, por repetir una oración. Y es salvo por su oración. No. Esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos salvos por creer en Cristo. Si oremos o no oremos, lo que salva es confiar por fe en el Evangelio de Jesucristo. Pero todavía, en el mundo de hoy, hay gente que predican la oración del pecador. Y dicen, tú solo eres salvo por repetir una oración. Hay que repetir conmigo y ore conmigo y puedes ser salvo. Aunque que no está en la Biblia, hay ministros y hay predicadores que predican así. O vamos a ver en la Biblia dónde sacan su doctrina para ver si es correcto o no. Primeramente vamos a Lucas y yo les voy a mostrar 9 lugares en que hay gente que predica la salvación por orar. Aunque que hemos visto la salvación es por confiar. Pero tal personas prediquen la salvación es por orar con la boca. ¿Somos salvos por orar o confiar? ¿Cuál es? Pues según la palabra de Dios es confiar en el Evangelio. Pero esta gente, los engañadores dicen que la salvación es por orar con la boca. Y 9 versículos usan en que ellos dicen hay que repetir esta oración para ser salvo. ¿Cuáles son? El primero en Lucas 18. Entonces vamos a Lucas 18. Yo les voy a mostrar lo que dicen ellos. Y vamos a discernir si lo que predican es la verdad o no. Porque si no es, debemos apartarnos y evitar a ellos. Evitarlos. Vamos a ver. Primeramente, Lucas 18, 11. Y dice, voy a versículo 13. Mas el publicano, estando de pie lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mas herría su pecho, diciendo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y algunos que predican hoy en día dicen, si tú quieres ser salvo, y tú quieres la salvación, solo tienes que repetir lo mismo que tal hombre. Y decir, Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. Y Dios te salvará, según ellos. ¿Es cierto? No, porque ¿dónde está fe en el Evangelio?
Debemos recordar que este pasaje de la Biblia pasó aquí antes que Cristo murió, antes de su sepultura y resurrección. Entonces eso pasó antes, no pasó durante el tiempo en que vivimos ahora, en esta dispensación. Entonces predicar la salvación de hoy, según este pasaje, es un error. No podemos ir atrás de la cruz y predicar, no somos salvos en tal forma, cuando después que Cristo murió, dice la palabra de Dios, somos salvos en esta forma, por creer en su resurrección. Entonces esta es una enseñanza falsa. Todo pasó antes que Cristo murió. Otro es Mateo. Mateo. Y en Mateo capítulo 14. Miramos a Mateo 14, 28 a 31. Ellos quieren predicar la salvación por oración, pero tienen que torcer o cambiar o pervertir la palabra de Dios para enseñar su doctrina. Esto no queremos, queremos enseñar bien según la palabra de Dios. Mateo 14, 28 dice, hablando aquí, Mateo 14, 28 y adelante dice, entonces, a ver si tengo correcto. Ya estaba en Marcos, perdón. Estoy en Marcos. Mateo 14. Si tú eres un predicador, debe predicar bien el Evangelio. No predica otra enseñanza que es una enseñanza mala. Hay que predicar la palabra y salvación por el Evangelio de Cristo. Mateo 14, 28 y adelante dice, mas le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y desciendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dijo, Señor, sálvame. Ahora hay gente hoy en día que predican, mire, solamente tienes que decir a Dios, Señor, sálvame, y tú puedes ir al cielo. Predican a esto como si fuera el Evangelio de hoy. Pero esto omite el Evangelio de Cristo, porque esto pasó antes que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Somos salvos igual en esta manera? ¿O somos salvos, como dijo acá, por oír el Evangelio, entender y creer? Pues somos salvos así. Pero oiga lo que olvidan los que predican este pasaje. Mire lo que dice lo demás. Y al instante, versículo 31, Jesús extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Ni tenía fe Pedro aquí. Y oiga bien, Pedro no dice, sálvame Señor del infierno. No, él estaba hundiendo. Y él no quería ahogarse. Por esto dijo, sálvame Señor. Fue salvación física de su cuerpo, no espiritual de su alma. Entonces están bien equivocados los que predican este versículo y dicen, somos salvos por decir, Señor, sálvame. Porque esto pasó antes de la cruz. A Pedro, y él no quería ahogarse. Y no había el Evangelio. Y Dios le regañó diciendo, ¿dónde está tu fe? Como si fuera diciendo el Señor Jesucristo, no, es por fe que somos salvos, no por obras. Vamos a otro, Romanos 10, 13. Hay muchos que predican este versículo como si fuera el Evangelio en su totalidad. Y dicen, no, somos salvos por clamar en Dios de la boca y no más. Hasta que dicen, no tiene que escuchar el Evangelio. Uno puede decir, oh Señor, sálvame, amén, y está salvo porque invocó al nombre del Señor. Pero así enseña. Hace 2, 3, 4 semanas pasadas hemos predicado un mensaje sobre cómo invocar en el nombre del Señor. Y hemos visto que solamente podemos de corazón, por fe, por creer, invocar. Si uno invoca de la boca sin fe en el Evangelio, no es salvo. Mire lo que dice Romanos 10:13. Por todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hoy muchos dicen, eso es de la boca, no tiene que escuchar ni entender el Evangelio, solo dice Señor, sálvame, amén, y eres salvo. Mire el contexto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
Hay que clamar o invocar por fe del corazón, no solamente de la boca. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Hay que oír primeramente el Evangelio. ¿Y cómo oirán si no han quien les predique? Tiene que predicar el Evangelio primeramente. Versículo 15 habla de cuán hermosos son los pies de los que prediquen el Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Todo depende si uno ha escuchado o no el Evangelio primero. Y invocar significa creer de corazón en el Evangelio. No es como dicen aquellos, oh Señor, sálvame, amén, sin confiar. Si uno invoca el nombre del Señor de la boca sin fe, todavía está perdido. No es salvo porque tiene que venir por el Evangelio, por medio del Evangelio. Ahora vamos a otro. Revelación 3:20. No me gusta mucho cuando escucho a uno que dice que es un cristiano hablando con un pecador diciendo, mire, hay que invitar a Cristo en su corazón, porque Él toca su corazón y quiere entrar. ¿Y qué tal? Que nosotros tenemos una puerta aquí. Entre. Así es. No, mire lo que dice aquí. Pero hay muchos que predican como si fuera el Evangelio. Predican el versículo 20, Revelación 3:20, o Apocalipsis, Revelación o Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Disculpe. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos predicadores, muchos ganadores de almas usan a este versículo diciendo, Dios está tocando porque quiere entrar a su corazón. Pero mira cómo cambia la palabra de Dios. Ahí está versículo 14. Él escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Dios no está hablando a un pecador, está hablando a una iglesia. Dios está afuera de la iglesia tocando la puerta, diciendo, quiero entrar. ¿Alguien me permite entrar? Por favor. Aló, aquí estoy. Y todos están ahí adorando a Dios, haciendo cosas, pero olvidaron a Dios y echaron a Dios fuera de su reunión. En el nombre de Dios hacen todo, pero sin Dios. Y Dios dice, venga a mí. No está hablando de salvación. Está hablando Dios a una iglesia que Él llamó desnudo y pobre y ciego. Entonces, mire, la salvación es por oír y confiar en el Evangelio. Y si uno quiere usar este versículo y decir, oh no, tú tienes que invitar a Cristo en su corazón, mire cómo ha cambiado la palabra de Dios. Esa es una enseñanza no bíblica. Es otra enseñanza que pone la énfasis en orar o invitar o pedir en vez de confiar. Es otra enseñanza. Mateo 7. Espero que me entiendan bien lo que quiero decir. Si no, hay que escuchar hasta el fin y yo voy a explicar mejor. Pero hoy hay muchos que predican otro evangelio. Y el otro evangelio dice que la salvación viene por las palabras que tú haces, que tú dices, por tu oración. Pero no importa lo que dices de la boca, no importa su oración. Lo que importa es si tú crees, si tú confías en el evangelio. Porque no somos salvos por lo que digamos o lo que repetimos. Somos salvos por confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a Mateo 7. Hasta muchos folletos usan a este versículo, diciendo al pecador, mire, hay que repetir la oración aquí en este folleto. Y hay que pedir la salvación. Y aquí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y los predicadores usan este versículo y dicen, mire, busca a Dios y decir, oh Dios, te pido salvarme, amén, y ya estás salvo. Sin oír ni una vez el evangelio, sin entender lo que hizo Cristo. Esto enseña que uno es salvo por lo que Él hace, por repetir una oración.
Pero esto no es bíblico. Y si miramos lo que está diciendo el versículo que viene, podemos ver que ellos toman fuera de contexto el versículo. Porque mire, versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? El contexto es un hijo pidiendo algo de su padre, no de un pecador buscando la salvación. Entonces, ¿cómo quieren cambiar la palabra de Dios, pervertir la palabra de Dios y enseñar algo antibíblico? Muchos predican la oración del pecador es lo que salva. Si tú haces de tu boca, si tú repites de tu boca la oración, tú puedes ser salvo. Mentira. Sin fe del corazón en el Evangelio, nadie puede ser salvo. La oración no salva, Cristo salva. ¿Y cómo? Por fe en lo que Él hizo. No es por lo que hagamos una oración, es por fe en lo que Él hizo por nosotros. Entonces esto nos salva, no es pedir la salvación. Está hablando de un hijo pidiendo algo de su padre. Tú no eres un hijo si estás perdido. Otro, Juan 6:37. Juan 6:37. Muchos hoy en día piensan que son salvos por su oración y confían en su oración. Y cada noche cuando van a dormir, antes de dormir, dicen, no sé si soy salvo, entonces voy a decir la oración del pecador otra vez. Oh Señor, sálvame. Amén. Y hacen cada noche antes de dormirse. ¿Son salvos? Si no fueran salvos la primera vez, ¿por qué lo hacen otra vez y otra vez y otra vez? Porque la oración no salva. Cristo salva. Y solo puede ser salvo después de haber oído y entendido el Evangelio. Uno tiene que predicar el Evangelio. Entonces, ¿por qué no predican el Evangelio? Yo personalmente conozco muchos que dicen que son ganadores de almas, que en vez de predicar el Evangelio, predican la calle de Romanos. Y llegan aquí y dicen, y esto significa, ore conmigo. Entonces repita esta oración, ya eres salvo. Mentira. ¿Por qué no predicaron 1 Corintios 15, 1 al 4? Porque engañaron. Evangelizando o engañando. ¿Cuál? Pues muchos ganadores de almas son engañadores de almas. Porque porque el pecador piensa, la oración me salva, entonces yo lo voy a hacer. Oh Señor, sálvame, amén. Y hace todos los días y todas las noches. Oh Señor, por favor, sálvame. Yo te pido salvarme. Oh, sálvame, Señor. Y está confiando en su oración en vez de confiar en la sangre derramada de Cristo Jesús. Otro, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ninguna manera le echaré fuera. Muchos predican, mire, si tú vienes a Dios y dices, Señor, sálvame, Él te va a salvar, no importa si has escuchado el Evangelio, no importa, Él le va a agarrar, ya está salvo. ¿Es cierto? Miramos el contexto, versículo 35 nos dice cómo uno debe venir a Cristo. 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Cómo es que uno debe venir a Cristo? A mí que cree. La única manera de venir a Cristo para ser salvo es por creer en el Evangelio. Ve cómo perviertan la palabra de Dios. Ve cómo tuercen la palabra de Dios. Los que predican un solo versículo fuera de contexto. Porque quieren probar una enseñanza antibíblica. Quieren probar, no, la oración te salva, mire lo que dice aquí. No. Lo que salva es el Evangelio. Lo que salva es Jesús por medio de creer. Mira aquí. Ve que hay dos evangelios diferentes. Uno es por lo que Él hizo y confiar en esto. Y el otro es por lo que tú haces cuando repites la oración. Dos evangelios distintos, diferentes. Uno salva, el otro te envía al infierno, confiando en ti mismo y en tus palabras, en tu oración.
Yo confío en la palabra de Él, no en mis palabras. Otro, Lucas. En Lucas 23. Lucas 23, 42. ¿Entiendes lo que digo? Estos son versículos que ellos usan en que quieren probar que uno puede ser salvo por una oración. Entonces son versículos que ellos dicen, este versículo da la oración del pecador. Y según estos versículos, usted es salvo por lo que dices con la boca. Esto es un error, esta es una doctrina falsa de los espíritus inmundos, ¿verdad? Una doctrina de demonios. Es apostasía enseñar que la salvación viene de oración. La oración no salva, Cristo salva, pero solamente por medio de fe en el Evangelio. Pero ¿qué dice Lucas 23, 42? Lucas 23, 42. Y decía a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve? Muchos dicen, mire, Jesucristo salvó a tal pecador porque él oró y dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegas o cuando entras en tu reino. Y dicen, si tú también puedes orar así, Dios te salvará. ¿Cómo? Aquí es cuando pasó esto, antes que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ocurrió entonces esto antes del Evangelio. Y ahora después nosotros estamos aquí. Solo estamos salvos en esta forma, en esta manera que Dios dijo, fe en el Evangelio. ¿Cómo podemos tomar un pasaje de ahí en el Antiguo Testamento, tomarlo? Esto es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empieza cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo murió. Todo antes de su muerte es Antiguo Testamento. Después que Él murió, es Nuevo Testamento, según el libro de Hebreos. Entonces, esto es otro tiempo. No podemos ser salvos por orar algo. O pedir, oh Señor, acuérdate cuando tú entras en su reino. Nosotros somos salvos por confiar en el Evangelio. Otro, Lucas 18. En Lucas 18, 35 a 42. Y le voy a apuntar el otro Marcos. Marcos 10, 46 a 52. Estos dos en realidad hablan de la misma cosa. Entonces solo voy a leer Lucas y dejarlo allí, ¿verdad? Tú puedes leer lo demás, pero están de acuerdo más o menos los dos hablando de algún ciego o algunos ciegos. Marcos 10. Lucas 18. Lucas 18. Y versículo 35, mire lo que dice. Muchos quieren venir a este pasaje, predicarlo en su iglesia o en la calle y decir, esto habla de la salvación de hoy. Y esto es cómo ser salvo. Esto pasó antes que Cristo murió y resucitó. Todavía está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos predicar las cosas que pasó en el Antiguo Testamento como si fuera el Evangelio de hoy? Pero así predican. Y yo le puedo decir, ese es un buen tipo de salvación. Es como una figura de salvación. Nosotros somos ciegos, los perdidos. Y cuando recibimos la luz del Evangelio, o abierto los ojos, ya. Entonces, en tipo, es un símbolo de cómo ser salvo. Pero ve, no somos salvos por gritar, Señor, sálvame. Lo que ellos de aquí predican. Pero miramos, Lucas 18, 35. Y aconteció que acercándose él a Jericó, cierto ciego estaba sentado junto al camino mendigando, un mendigo pues, el cual como oyó la multitud que pasaba, preguntando qué era aquello. Y le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta allí predican. Y dicen, mire, él clamó a Dios.
Él gritó, oh Señor, ten misericordia de mí. Y dice, esta es la oración del pecador. Oh Señor, ten misericordia de mí y tú eres salvo. De veras. Vamos a leer el contexto para ver. Mira lo que dice. Versículo 40. Jesús entonces parándose mandó traerle así. Y cuando él llegó le preguntó diciendo, ¿quién eres que te haga? Y él dijo, Señor, que recibe la vista. Él quería ser sano, no salvo del alma. Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Mire, fue salvo aquel por fe, no por hablar, ¿verdad? Pero mire a esta enseñanza. Hemos visto dos evangelios, uno correcto, otro antibíblico. El evangelio, según la palabra de Dios, es después que Cristo murió, en el tiempo en que estamos ahora mismo. Y salvación para nosotros hoy en día es por gracia, por fe. ¿Fe en qué? En el evangelio de Jesucristo después que hemos oído y entendido. Pero hay otros que hasta hoy predican, no, la salvación es por hablar. Y cuando tú hablas la oración, mágicamente o en alguna forma Dios te salva por lo que dices con la boca. De veras, resuena como hechicería. Los brujos cuando hablan, supuestamente pasa algo por sus palabras. No, no somos salvos por las palabras que digamos. No somos salvos por la oración que hagamos. Somos salvos por fe en lo que Cristo hizo. Cada versículo que predican, en que hoy en día dicen, esto enseña salvación por orar. Cada uno está tomado fuera de contexto. Cada uno está tomado en otro tiempo. Menos Romanos 10:13, pero Dios 10:13 está hablando de invocar de corazón. Entonces es importante que uno está salvo y sabe cómo ser salvo. Porque muchos hoy en día que dicen que son cristianos, en este tiempo de apostasía, predican otro evangelio. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas 1? Que si uno predica otro evangelio, maldito es. Maldito es. ¿Dónde entró la oración del pecador? Muy poco. Es como 100 años o 200 años atrás. Habían unitarianos, universalistas y católicos. Y esta enseñanza que la oración te salva viene de estas sectas. Los católicos dicen hay que hablar a María y pedir a María entrar su corazón. Esto no es muy bíblico. Pero ve cómo cambió. Invita a Cristo en su vida. Invite a Cristo en su corazón. Los universalistas y unitarianos no creían en la expiación de sangre de Cristo. Pensaron que esto no salva a nadie. El evangelio no importa. Solo tiene que pedir, oh Señor, sálvame. Amén. Y Dios te perdona. Entonces, esta doctrina que una oración salva es una doctrina moderna de estos grupos. Es algo que no podemos seguir. No podemos aguantar. Desde el principio que Cristo murió, los apóstoles, ay, difícil decir, apóstoles. Y Pablo es nuestro apóstol. Predicaron, no, la salvación no es por orar. La salvación es por oír, entender y creer en el evangelio de Jesucristo. Entonces hay una diferencia. Yo no estoy en contra de orar. Algunos dicen, usted no cree en orar. Usted enseña que orar es malo. No. Tú puedes ser salvo cuando ores. Pero no eres salvo por su oración. La oración no salva. Cristo salva. ¿Qué necesita para ser salvo? Oír el evangelio, entenderlo y aceptarlo por fe. Recibirlo. Confiar en lo que Cristo hizo. Si tú eres un cristiano, te pido predicar bien el evangelio a otros para que no mal entienden. Porque hay muchos hoy en día en este mundo que piensan, es la oración que me salva. Y por esto todas las noches, oh Señor, sálvame, amén. Están confiando en su oración en vez de Cristo Jesús, su propiciación. ¿Cómo somos salvos? Por fe. Es por arrepentir de corazón, por fe, confiar en Cristo. No es por repetir algo con la boca.
Hasta los fariseos acercaron a Dios con sus labios y sus bocas, pero fueron perdidos porque no creyeron de corazón. No seas fariseo, seas cristiano verdadero. Y si tú eres perdido, venga hoy a Cristo Jesús, acéptale como su Salvador y confía en lo que Él hizo por ti. Gracias por aguantarme y escucharme. Espero que fue una bendición y que aprendiste mucho de esta enseñanza y que no engañas a otro o no confundes a otro en que ellos piensen que la oración salva. Hay que hablar claro que Cristo salva y solo podemos ser salvos por la fe en su evangelio, lo que Él hizo por nosotros. Dios te bendiga. Gracias. Adiós.